Bueno, una vez más, pero muy buenos días a toda la familia en Cristo. Saludo especial a los niños, a los jóvenes. Y qué bueno una vez más estar aquí para compartir y podernos alimentar de esta preciosa palabra que es nuestro alimento diario. Esperamos que todos estén bien, que ojalá ya estemos todos reunidos en casa, en familia, en este hermoso día. Primero para darle gracias a nuestro Dios porque Él ha sido bueno, porque ha sido fiel, porque nos ha sostenido, porque su fidelidad y su misericordia son nuevas cada día, cada mañana para con nosotros. Así que vamos a empezar, mis amados, dándole gracias a Dios y adorándole unos minuticos ahí como familia. Ojalá que todos estemos ya reunidos ahí en casa con los niños. Y vamos a colocar una canción, vamos a escucharla mientras que adoramos y damos gracias al Rey porque Él es poderoso, Él es quien nos sustenta, Él es nuestra fuerza y nuestra fuente. Así que le invito para que demos gracias al Señor con todo nuestro corazón. Padre, gracias. Te damos en esta mañana unidos como familia, como casa, como tus hijos, en un mismo espíritu, Señor. Queremos agradecerte por tu amor, porque tu poder vive en nosotros. Tu espíritu es quien nos sustenta y nos guía cada día, Dios. Oh sí, tú has vencido la muerte, nos has dado victoria, nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Oh sí, tu espíritu está en cada una de nuestras vidas, Señor, sustentándonos, llenándonos, Dios maravilloso, con tu gracia. Hoy hablamos vida y fortaleza, Señor, a cada uno. Hablamos tu paz, tu vida. Sí, Señor. Tú nos llenas, Señor, con tu vida, tu poder, Señor. Como no honrarte, Dios, bendecir tu nombre, hermoso Señor. Sí, ese mismo poder está en nosotros, Dios. Oh, sí. Sí, Señor. Oh, mi Cristo. Vives en nosotros. Tu poder habita en nosotros, Señor. Hermoso Señor, te damos gracias, Padre mío. Te honramos y te adoramos en esta mañana, Dios mío. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Los siglos de los siglos, por siempre, Dios, para siempre. Que no hay otro Dios como tú, Señor, maravilloso. Oh, sí, Señor. Oh, gracias. Vive en nosotros, ese mismo poder actúa hoy en nosotros para levantarnos, para guiarnos. Oh, gracias. Está en cada uno de nosotros, Dios. Esa es nuestra victoria, es nuestra paz. Oh, amado Señor, gracias. A través de tu Espíritu, Señor, habitando nosotros. Bendito Señor. Gracias, Señor, en nosotros y con nosotros. Gracias. Jesús, Señor, gracias. Gracias, mi Rey hermoso. Te levantaste de la muerte. Sí. Eres Dios, Tú eres Dios omnipotente, maravilloso. No hay otro como nuestro Dios. Sí, Señor, gracias. Señor, unidos como familia, en un mismo espíritu, Señor,
Te damos gracias, te honramos. Gracias porque el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte es el mismo poder que actúa hoy en cada una de nuestras vidas, Señor. Amén, Señor. Nos has dado la victoria, Señor. Somos más Amén. que vencedores Sí, en Cristo Señor. Jesús. Gracias, Rey. Así que tú eres, Dios, nuestra seguridad, Sí, nuestra Señor. paz, nuestro descanso. Sí, Hoy podemos Señor, eres vivir y nuestra andar confiados, Señor, sin Sí, ningún sí. temor, sin ninguna angustia ni ansiedad Amén, por las cosas Padre. pasajeras que vivimos, Oh, sí. sino que nuestra confianza y nuestra vida está en ti, Señor. Sí, Padre. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy declaramos esa vida y ese poder Amén, obrando y actuando amén, en medio de en tu cada uno de tus iglesia. hijos, en cada hogar, Sí, en cada Padre, familia, sí, trayendo sanidad, transformando, Dios mío, sí, en amén. cada área, Dios, Sí. sanidad financiera, sanidad Sí, emocional, sí, Padre. sanidad física, Señor, Sí, Señor. y en cada Declaramos área, ese Señor, poder tuyo que declaramos va. tu poder, que Sí, tu poder está Espíritu obrando, Señor, Santo. para también librarnos, Señor, de cualquier angustia, cualquier dificultad Amén, que estemos Señor. pasando, Señor, y que Sí, ese poder nos lleva en victoria, Amén, Señor. somos Como dice más tu que palabra, de vencedores. victoria en victoria, tú nos Sí, llevas Señor. cada día, Sí, Señor. Padre. Hoy declaramos esta palabra sobre cada hijo tuyo, sobre cada familia, Señor, sobre cada hogar. Y Amén. declaramos que reina Es tu poder. y gobierna en cada vida Sí, y en cada hogar Señor. tu paz, Sí, Señor. tu amor, Sí, tu la gracia, luz y la Señor, y verdad. ese descanso y ese reposo en Tuya a nuestros los corazones, bendito Rey. Sí, Señor. Oh Dios, muchas gracias, Eres Señor. tú Y revelándote, gracias por Rey. permitirnos este tiempo, que aunque distantes físicamente, pero unidos Amén, en un mismo Señor. espíritu, Sí, bendito Señor. Rey, para Sí, crecer Padre, juntos, eres para tú, mismo aprender, bautismo, mismo para crecer y espíritu, madurar misma cada día fe, más, Señor. conociéndote En a ti, ti, Señor, y por tu menguando en espíritu. nosotros mismos, bendito Rey. Sí, Padre, Gracias por este gracias. tiempo y rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en Amén, este tiempo, en esta trayendo mañana, revelación, Señor. Que entendimiento. tus verdades sean implantadas Luz. en nuestro corazón, en Sí, nuestro Señor. espíritu, Señor. Porque tu palabra es vida, es poder, bendito Rey, Amén, en Señor. nuestras vidas. Sí, Padre. Muchas gracias, bendito Rey, Señor. maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, que bueno, entonces una vez más estar aquí para crecer juntos. Ojalá que en casita, en familia, estemos todos allí unidos. Y vamos a continuar nuestro estudio que llevamos en la cartilla acerca de las disciplinas del creyente. Recuerde, ya estamos, este es nuestro último punto acerca de el escudriñar las escrituras como una disciplina, como un hábito en cada uno de nosotros, que nos ayuda a crecer, que nos alimenta. Y ya vimos algunos puntos para recordar de por qué es importante escudriñar las escrituras, porque eso tiene que ser un hábito en nosotros, una disciplina que debemos desarrollar muy diligentemente. Primero dijimos porque son las únicas y a través de su espíritu que nos ayudan a conocer a nuestro Dios y a Jesucristo. En segundo lugar, porque es a través de las cuales tenemos plena libertad. Conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Y ya hablamos de tantas cosas que nos pueden hacer libres. Luego dijimos que nos hace entender que somos verdaderamente sus discípulos. Si permanecemos en Él y en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. También nos habló que a través de la bendita palabra, tú traes sabiduría. Esa sabiduría que viene del Padre, cuya fuente está en nuestro Dios, en nuestro Padre. Luego aprendimos también hace 8 días, a través de Abelito, que a través de ellas entendemos qué es lo que como a hijos se nos ha concedido. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que tener la certeza de qué es lo que nosotros poseemos como hijos. Y entonces vamos a continuar en nuestro último punto de este estudio, el punto F, para que todos estemos ahí ubicados. Dice que es para la defensa inteligente de nuestra
fe, basada en Primera de Pedro. Si podemos leer ese versículo, entonces Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, dice que para presentar defensa con mansedumbre. Y cuando uno mira y encuentra esta palabra, presentar defensa, ¿qué nos da a entender esta palabra? Es decir, llevándolo a un plano más natural, si hablamos que yo tengo que presentar una defensa, es porque hay otra parte, ¿cierto? Si yo me defiendo de algo es porque algo me está atacando, de alguna manera, en un juicio, físicamente, o es decir, hay algún tipo de confrontación. Para que presentéis defensa, pero no defensa, aquí no se habla cualquier defensa, sino con mansedumbre, con inteligencia de nuestra fe. Somos llamados a presentar una defensa. Y repito, si hablamos de defensa, hablamos de una parte que ataca, digámoslo así. Es decir, hablamos de una confrontación, de una guerra, llamámoslo así, donde tenemos que estar preparados, porque si no lo estamos, y evidentemente hay una parte que nos está atacando, hay otra parte a la que debemos, no sé cómo decirlo, enfrentar, pues tenemos que estar muy preparados. Porque ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo presentaremos esa defensa? ¿Con argumentos nuestros? ¿Con nuestras propias fuerzas? No, tenemos que estar muy bien preparados. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿De qué se trata esa confrontación? ¿Qué es lo que yo tengo que defender y cómo lo tengo que defender como hijo de Dios? ¿Cómo yo defiendo esa fe? Por eso vamos a leer el otro pasaje que nos habla ahí, que es clave para irnos adentrando más. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 3. ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A Cristo, hasta ahí, hasta el 5, entonces vamos a leer. Bien, este es un tema, mis amados, un tema que de pronto en algunas maneras ha sido controversial, o que por lo que o la forma en que hemos sido enseñados, no hemos entendido de una forma clara de qué se trata esa guerra espiritual o esa confrontación. Y yo quiero, pues brevemente, tocar aquí algunos punticos que nos parece que son claves en este aspecto. Y primero es que, basado en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 10, dice que nuestra confrontación, nuestra lucha, no es contra sangre y carne, es decir, no es contra personas, no es contra algo natural, no. Tampoco dice que es contra diablos, contra demonios. Nosotros sabemos perfectamente que Satanás y todos sus demonios, espíritus, todo lo que se quiera, fueron vencidos por Cristo en la cruz del Calvario, allí en la obra de la cruz. Allí Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció toda obra de tinieblas, fueron totalmente derrotados. Así que si ya fueron derrotados, nosotros no tenemos por qué estar
en esa lucha o en esa pelea contra demonios, contra espíritus, ni mucho menos, como decimos, contra hombres, ¿no? Contra nuestros semejantes. Ahora, otro aspecto es que nuestra lucha, nuestra confrontación, entonces, ¿contra quién es? Dice que es contra fortaleza. El versículo 4 dice, nuestras armas de la milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que tenemos que confrontar? Fortalezas. Y luego dice, para derribar, ¿qué? Argumentos. También dice que es contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estos son asuntos que no son naturales, que no son físicos, son asuntos espirituales. Por lo tanto, no se ven. Las cosas espirituales no las vemos con estos ojos naturales. Las entendemos y las discernimos por el Espíritu Santo. Entonces, el punto es, ¿dónde se encuentran esas fortalezas y qué tipo de fortaleza nos está hablando? ¿Dónde se encuentran esos argumentos y la altivez que nos habla ahí, el orgullo, lo que se levanta contra todo el conocimiento de Dios? Esa es la pregunta. ¿Dónde se encuentra? ¿Me pueden decir? Claro, más adelante en sus aportes me pueden decir. Pero esto no tenemos que buscarlos lejos. Y algunos dirán, bueno, sí, en las personas que son inconversas, tal vez mucho, pero en sí se encuentra en el corazón, es en el corazón del hombre, en la mente. Habla de argumentos. ¿Y los argumentos dónde están? Cuando alguien argumenta, ¿por qué argumenta? Porque lo tiene en su mente. Entonces nos está hablando que estas cosas están en el corazón del hombre. Todas esas fortalezas espirituales que se levantan, basados en filosofías de hombres, en sistemas de hombre que se han levantado, culturas, sistemas aún religiosos. De hecho, a veces son los más poderosos que tenemos nosotros que vencer. Y derribar entonces todos esos argumentos en nuestra mente, que no es otra cosa que nuestra propia posición, la posición del hombre. Cuando el hombre se encierra en su, ¿cómo se llama? Sabiduría, su propia sabiduría, su propio conocimiento y su propia opinión. Y él pelea y cree que eso es lo correcto. Nuestra lucha entonces, dice, no es contra hombres, sino contra todos esos argumentos, fortalezas que se levantan espirituales, contra toda altivez. Que eso es algo que es muy sutil y quizá no lo vemos, pero que es poderoso. Porque si hay algo que no nos deja a veces crecer, si hay algo que no nos deja perdonar, que no nos deja ver nuestros propios errores, ¿qué es? Sino el orgullo y la altivez que está en nuestro corazón. ¿Pero eso está afuera? Tal vez sí, mucho. Pero lo tremendo de esto es que mucho de eso está en nosotros mismos, en nuestro corazón, y es lo que tenemos que revisar. ¿Cuántas batallas libramos a veces, digamos, en nuestra mente cuando colocamos primero nuestros argumentos, nuestros conocimiento de Dios, nuestros pensamientos, nuestra altivez, en contra, exacto, del conocimiento de Dios y lo que Él es? Es decir, si nosotros vamos a buscar un enemigo que nos confronta, aquí nos habla de prestar defensa contra un enemigo, el enemigo no está muy lejos. En muchos de los casos, el enemigo está dentro de nuestro corazón. La primera lucha entonces y la primera batalla, la primera confrontación que yo tengo que librar está dentro de mi corazón, de mi mente. Y eso es lo primero que yo tengo que derribar, quitar, destruir, si realmente yo quiero presentar una defensa inteligente de mi fe.
Muchos luchan aparentemente, ¿no? Por la defensa de su fe con argumentos religiosos. Muchos lo hacen y se aferran a cierta línea teológica, escatológica, cristológica. Y de hecho, cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, la historia en general, muchas batallas se libraron. ¿Se acuerdan las cruzadas? ¿Por qué se libraron? Y muertes. Porque la gente quería defender su propia ideología, su línea de pensamiento. Así que el primer enemigo, repito, está dentro de nosotros. Pero luego vamos a ver a través de Efesios algunas cosas de cómo, que esa es la idea, ¿no? ¿Cómo podemos vencer todo esto, ¿no? ¿Cómo es que realmente podemos ser victoriosos en esta defensa de nuestra fe? Entonces, como decíamos, todo se encuentra en el corazón del hombre. Y nuestra visión entonces, nuestra responsabilidad es precisamente esa, de llevar, como dice la Escritura, que todo pensamiento, todo argumento, toda altivez, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Eso es lo que nos corresponde como hijos de Dios. Llevar todo esto a la obediencia a Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos todo esto a la obediencia a Cristo? Y yo encontré algunas cosas, bueno, en Efesios encontramos gran parte de la respuesta, pero ahí en 2 de Corintios, yo quiero que miremos en el mismo pasaje que estamos en 2 de Corintios capítulo 10, pero el versículo 6 nos dice algo que para mí es demasiado clave. Leámoslo todo, pero él énfasis en la parte B, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ay. Esto es bien tremendo, cuando uno se detiene a mirar un poquito. Dice, estando prontos a castigar toda desobediencia. ¿Cuándo se castiga eso? ¿Cuándo se puede llevar todo cautivo a la obediencia a Cristo? ¿Qué nos dice la parte B del versículo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Wow. Y creo que ahí hay gran parte de la respuesta de cómo es que lo hacemos. Cuando hay verdadera obediencia. Yo no puedo decir que voy a vencer y a presentar una defensa inteligente de la fe, de la esperanza que hay en mí, cuando saco argumentos bíblicos, saco toda mi teología, todos mis estudios, todo lo que he aprendido, he memorizado, unos grandes argumentos teológicos, bíblicos, con gran elocuencia y exposición lo hago, si no estoy obedeciendo los principios más fundamentales y sencillos de la Escritura. Por mencionar alguno tan sencillo, algo de lo que estamos haciendo. Si la palabra no es mi alimento diario, si yo no me alimento diariamente, no es un hábito en mí y estoy recibiendo ese alimento y esa revelación de Cristo, ese conocimiento de Cristo, eso no está siendo real en mí, todo argumento, toda exposición teológica, por buena que sea, va a quedar en el piso y no sirve. Si no hay verdadera obediencia, hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Obviamente hay que examinar la palabra perfecta, no es que son perfectos solo Cristo, pero en la medida que crecemos, maduramos y entendemos, y todo lo como hablábamos en el capítulo de la sabiduría, ¿no? Como cuando aprendemos a aplicar realmente todo lo que conocemos y sabemos en nuestra vida diaria. Y aquí cabría la pregunta, ¿somos nosotros obedientes a su palabra, a sus principios? Hablamos mucho de reino, hablamos de una verdad presente y quizás la conocemos y hablamos de nuevo pacto, gracia y unas cuantas verdades. Sí, pero la pregunta es, ¿somos obedientes en nuestro diario vivir? ¿Obedecemos esa verdad y esa palabra? Porque cuando no hay obediencia, todo lo demás se desvanece, se hace vano. Y de nada sirve entonces
cualquier discurso. Pablo de alguna manera creo que se relaciona cuando lo dijo, ¿no? Fariseo de fariseos, preparado al lado de Gamaliel, tenía todo el conocimiento de la ley y era de los hombres más preparados y que aventajaban los demás discípulos. Pero dice, todo eso llegué a entender que de nada me sirve, que es basura, que lo tengo como pérdida por adquirir el conocimiento de Cristo. Si yo no le conozco, pero mis amados, el conocerle implica obediencia. El creer implica obediencia. Cuando yo hablo de fe, que tengo verdadera fe, implica obediencia. Cuando hablamos de gracia, que es Cristo, ¿no? Que es Cristo en nosotros, implica obediencia, ¿no? Porque si habéis recibido de gracia, dad de gracia. Tanto lo hemos recibido, tantas cosas, pero ¿cuál es nuestra respuesta? Creo que la mejor respuesta es la obediencia. ¿Qué aprendimos no sé si se acuerdan, Filipenses capítulo 2? Cristo, que es nuestro ejemplo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Wow. Yo no sé si realmente la hemos aprendido, pero para mí esto toca mi corazón y es un reto. Cristo, por lo que padeció, aprendió a ser realmente obediente. Es una responsabilidad y un reto muy grande que nosotros tenemos. Pero quiero que vayamos ahora sí a Efesios. El famoso pasaje que ya conocemos, creo que no lo vamos a leer, no sé si lo hemos conocido de Efesios 6, del versículo 10 al versículo 19, donde dice, estás pues firme y colocados y vestidos de toda la armadura de Dios. Y nos habla de, solo mencionémoslo, los aspectos para que no nos demoremos. Nos habla de 5 o 6 aspectos. Primero, el cinto de la verdad, ¿cierto? En la coraza de justicia. Yo creo que esto nos acordamos que hemos hecho hasta obras de teatro y hemos hecho el famoso soldado con toda la armadura espiritual que tanto hemos conocido. Nos habla del calzado de la paz, que es el evangelio de la paz. Nos habla del escudo de la fe. Nos habla del yelmo de la salvación, el casco. Y finalmente nos habla de la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra, ¿no? Me imagino que nos acordamos de esto. ¿Qué podemos decir? Yo no voy a ir aquí a hacer una exposición de cada uno, y quizás ustedes ya lo han leído, lo han estudiado y han buscado de pronto otros estudios a través de internet. Pero yo quiero resaltar algunas cositas y quisiera escuchar, obviamente, sus aportes también de lo que ustedes han buscado, han estudiado y han aprendido. En primer lugar, lo que yo quiero resaltar es que la armadura, nuestra armadura, no es algo que nos quitamos y nos ponemos. Me acuerdo que en un tiempo nos decía, hermano, antes de salir cada día, ¿qué tiene que hacer? Póngase la armadura. No se le olvide el yelmo, no se le olvide el cinturón de la verdad. Esto no se trata de algo que yo me quito o yo me pongo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de algo natural. Hablamos de una armadura espiritual, y lo espiritual no lo vemos con estos ojos. Uno no es algo natural, no es algo que está fuera de nosotros, que lo tengo guardado tengo en la mesita de noche, como la Biblia, y en la mañana la cojo y me la coloco. No. Cuando hablamos de la armadura espiritual, hablamos de algo que está en nosotros, dentro de nosotros. Es parte de nosotros. Es parte de la vida que se nos ha impartido. Por tanto, de alguna manera es incoherente decirle a alguien que use la armadura, que ande en la verdad, si está dentro de nosotros. Que decimos, hermano, tiene que andar en la verdad. ¿Qué más decimos? Es incoherente decirle a alguien que ande en la justicia de Dios. ¿Por qué es incoherente?
Porque se supone que la verdad, que la justicia, que la paz es parte de nosotros, mis amados. Se supone que esto es parte de la esencia de la vida que nos posee. Decir a un hijo de Dios, tú tienes que andar en la verdad, es una incoherencia. Eso suena como, bueno, no sé cómo decirlo, pero para mí es muy incoherente. Yo no tengo que decirle a un hijo de Dios que tenga paz. La paz es un fruto del Espíritu y es parte de la vida que nos hace. Cristo nuestra paz que está dentro Cristo de es nuestra nosotros. paz, exactamente. Que ande en la verdad, porque ¿qué? Él es La verdad. mi verdad y yo ando en verdad. Ya no vivo yo. La vida que yo vivo ahora la vivo es en Jesús. Es la vida de Él en mí. Luego, Él es mi verdad. Ando en esa verdad. Vivo en esa verdad. Vivo en esa justicia. Por tanto, decir también a un cristiano, o a un hijo de Dios, perdón, que tiene que ser justo, eso es incoherente. Eso es parte de cada uno de lo que nosotros tenemos que vivir. Por eso yo no me la quito. No me quito la justicia, no me quito la coraza, no me quito el cinturón, no me lo quito, hoy me lo quito y mañana me lo pongo. No, es parte de cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso es lo que me ayuda a andar cada día en victoria. Ahora, hablando de la verdad, del yelmo de la salvación, de la justicia, de, ¿cuál es el otro? Del calzado, del apresto, del evangelio. De la espada. Supuestamente son armas de defensa, ¿no? Que me guardan. Pero, repito, cuando yo salgo, cuando voy a algún lugar, van conmigo, siempre irán conmigo, siempre están conmigo y son las que a mí siempre me van a guardar. Por tanto, un hijo de Dios, donde vaya, está guardado, está seguro, está protegido. No es como algunos también lo dicen. Hermano, antes de salir, y si va a un lugar peligroso mucho más, no se le olvide orar por protección, orar porque la armadura de Dios lo... No, eso está en mí, mi amado. Eso es parte de mí. Pero bien, hablemos un poquito, porque nos falta el último, que quiero hacer un poquito de énfasis ahí, que se refiere a ¿qué? A la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra. Pero mis amados, no es, bueno, por lo menos yo lo aprendí en un tiempo así. A mí me enseñaron que la espada del Espíritu era la Biblia. No sé a cuánto le enseñan lo mismo. Por eso aún cuando el pastor, bueno, tal vez algún tiempo lo hicimos así. Y entonces íbamos a predicar y preguntamos, bueno, ¿cuántos trajeron su espada? Levanten su espada y todos levantábamos la Biblia. Por mucho tiempo lo creíamos así. O también se creía que la espada era aprender versículos, ¿no? Y entonces en medio de cualquier circunstancia yo sabía versículos cuando estaba en peligro, cuando estaba enfermo, cuando alguien me atacaba, cuando un demonio, cuando un espíritu. Y siempre tenía un versículo para cada situación, memorizado de tal manera que cuando eso pasaba, entonces ¡prum!, yo le sacaba el versículo y atacaba a mi enemigo, al que me estaba atacando. Pero hoy nosotros sabemos que la espada del Espíritu no es la Biblia. Que la espada del Espíritu no es hablar textos de memoria, recitar textos o leer textos al acostarme o al levantarme. Nosotros sabemos que la palabra del Espíritu, la palabra de verdad, es la palabra que ha sido implantada en mi espíritu, que ha sido grafada en mi espíritu. Es la palabra que se ha hecho ¿qué? Vida en mí, es viva. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son ¿qué? Son espíritu y son vida. Este libro contiene la palabra, obviamente, de Cristo. Ellas son las que dan testimonio de Cristo, pero esta no es la espada, mis amados. Es cuando esa palabra
Yo la leo y por su espíritu se hace parte de mí, se hace vida en nosotros, se implanta y es grafada. Esto de grafada, no sé si se acuerdan, lo hemos hablado. El ejemplo es el Señor Jesús cuando estuvo en el desierto. ¿Recuerda cuando fue tentado? Él tuvo que enfrentar una defensa porque hubo una confrontación. Algo lo estaba atacando. ¿Y él qué dijo? Escrito está. ¿Cómo se defendió? Escrito está. ¿Pero por qué él dijo? ¿Porque se sabía versículos? ¿Porque conocía la ley? ¿Lo dijo? No. Porque había una palabra que había sido escrita no en piedra, no en un papel o en un pergamino, o en un celular o en una tableta, y me la aprendí. Porque era una palabra que había sido escrita en su corazón, en su espíritu. Esa es la palabra de Dios, la palabra viva. La palabra grafos es la palabra que ha sido grafitada en mi corazón. Recuerden, cuando nos habla en el antiguo pacto, de la promesa de un nuevo pacto, ¿qué dice? Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón y le seré por Dios. Esa es la espada del Espíritu. Así que, igualmente, la espada no la puedo tomar y quitar. Hoy traje mi espada. No. Esa siempre está en mí porque está grabada en mi corazón, en mi espíritu. Está allí, hecha vida en mi corazón. Así que, mis amados, esto no es algo de fuera. No es algo de quitar y poner. Esto es parte de cada uno de nosotros. Y cuando yo vivo en esta palabra, cuando yo vivo en esta verdad, porque está en mí, es que puedo presentar una defensa, es que puedo defenderme, pero es que también puedo, ¿qué? Atacar todo argumento, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No, algo que añadir. Como tú decías al principio, ¿no? Y la obedezco, es que ahí están las dos cosas, la tengo y la obedezco, ¿no? Por naturaleza debería verse, si está grafada en mi espíritu, la obedezco y camino en ella. Y es la mayor defensa contra cualquier argumento que se levante. No necesito pensar solamente que cuando me pregunten de Cristo y qué voy a argumentar, mi misma vida argumentará de esa vida de Cristo en mí. Y Dios me dará sabiduría porque si hay una palabra grafitada allí en mi espíritu, en mi corazón, pues esa misma voy a sacar y será una impartición, no algo de memoria, no algo porque me dijeron, sino que será vida que sale de mí para transmitir vida. Así es. Por último, no sé cómo estoy de tiempo, pero quiero tomar unos 2 minutitos más porque no quiero dejar esta parte. Cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de toda confrontación, los que hemos estado en el ejército, en la Fuerza Armada, en alguna Fuerza Armada, lo podemos entender mejor. Sé que algunos lo han estado. Hay algunas normas, digámoslo así, que rigen una confrontación. Como por ejemplo, la disciplina, el orden, la obediencia. Es una disciplina, los que han estado saben que es una disciplina rígida, o mejor, demasiado rígida a veces. Un versículo que quiero citar, aún en el antiguo pacto, recuerde que habían leyes humanitarias, habían leyes religiosas, humanitarias, pero habían leyes, en esas leyes de guerra, en Deuteronomio, el capítulo 20, creo que es, y versículo 8, hay una que me llamó la atención que quisiera resaltarla acá, algunas de esas cosas, porque allí sí habían confrontaciones físicas, recuerden, en el antiguo pacto, pero recuerden que podemos tomar esa palabra y nosotros cuando tomamos algunas cosas de allí, nosotros sabemos que eso era sombra, símbolo de lo que, la realidad en la que íbamos a vivir y en la que ahora nosotros vivimos. Entonces, quiero que la leamos para que, ¿lo tienes? Deuteronomio 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Así, ok, ese.
Me llama mucho la atención porque en esas leyes de guerra, pues aparte de otra que ustedes pueden leer ahí en el capítulo 20 de Deuteronomio, pero en el 8 me llama mucho la atención que dice, bueno, aparte de las que ya les decía, dice, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, quien sea hombre medroso y qué, y pusilánime. Dice, ¿cuál era la norma o la regla? Si había alguien, ¿qué es medroso y pusilánime? Y pusilánime. Es hablar de pusilánime, de miedoso, cobarde, que no está preparado, que le da miedo. Si hay alguien que tiene miedo, ¿sabe qué? Mejor que vuélvase para su casa, porque la consecuencia es grave. Cuando nosotros no cumplimos esta serie de normas, las consecuencias son en la confrontación demasiado grave. En una guerra física, es demasiado grave. No es menos grave en lo espiritual. Dice, váyase para la casa porque ¿cuál es la consecuencia? No apoque el corazón de los hermanos. O sea, iba a apocar el corazón de los hermanos conforme al suyo. Es decir, los iba a contagiar de ese miedo, a que también fueran miedosos, cobardes y no fueran a la guerra. Entonces, hay una serie de normas. La disciplina, el orden, la obediencia, y requiere de valientes. Jesús dijo, el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, los valientes, los que están dispuestos a ir adelante. Pero en esta confrontación que nosotros estamos hablando, no es guerra de palabras, no es guerra de conocimiento, no es quién sabe más, ya lo hemos hablado. Esto se gana cuando sabemos utilizar las armas de defensa y de ataque que ya tenemos en nosotros y que requiere, como leemos ahí en Corintios, de plena ¿qué? Obediencia. De que sepamos dónde está y cómo la usamos. Por eso la victoria la alcanzamos cuando aprendemos a usar. Cuando un soldado no está preparado, no tiene orden, no tiene disciplina y está miedoso, no sirve para la guerra porque hace ¿qué? Que los demás se contagien y entonces todos van a recibir esa derrota. Todos se contagian. Cuando un soldado va a la guerra, pero no está preparado para tomar las armas, es un problema. Por eso, cuando uno va al ejército, lo primero es tener un buen tiempo de ¿qué? De instrucción, de preparación física, de estrategias de guerra en el monte, de aprender a conocer su arma, su fusil, desarmarlo y armarlo. Yo recuerdo que la prueba que nos colocaban era armarlo en el menor tiempo posible con los ojos cerrados. Es decir, un conocimiento pleno. Como hijos de Dios, debemos tener un conocimiento pleno de esta verdad maravillosa, de esa arma maravillosa que es la palabra de vida, Cristo mismo. Por eso, una vez más, vamos a lo mismo. ¿Cuál es nuestra meta? Conocer a Cristo. Cristo es la verdad, la vida, la palabra, nuestra espada. Es decir, la única que nos puede dar la victoria, la única fuente de victoria, lo único o el único que nos puede dar la victoria es Cristo. Por eso yo les animo, mis amados hermanos, a que todos, porque esta es una labor de cuerpo, todos nos esforcemos diligentemente por conocer esta verdad maravillosa. Por eso estamos en esto, que se vuelva una disciplina, parte de mí, que yo la conozca plenamente, porque si no, mis amados, como es labor de equipo, por uno que no lo haga, desaniman los otros. Es duro decirlo, pero tal vez no sé si cabe acá, igual que Deuteronomio. Si alguno tiene miedo, si alguno no se compromete, pues mejor hágase a un lado. No desanime a los demás. Es duro decirlo, mis amados. Sí, a mí me duele y tal vez suene feo, pero espero no me lo interpreten. Pero mis amados, es que cuando yo no me meto, es decir, yo soy el primero responsable de hacerlo, porque si yo no lo hago,
Algunos dirán, no me importa, no voy, no hago, no estudio, no conozco. Maravilloso, pero está afectando al cuerpo. Está desanimando a los demás, a su misma familia. Esto es empezando desde la familia. ¿Cómo yo puedo decir yo no lo hago? Si soy miedoso, indisciplinado, eso estoy sembrando y eso estoy inspirando a los demás miembros de mi familia. Cuanto más como familia también, espiritual. Casa, vida en plenitud, mis amados. Esto es una labor de todos, amados míos, como soldados de Cristo. Con diligencia, con obediencia, con orden, con disciplina. Esto es de disciplina, mis amados. Por eso estamos estudiando las disciplinas del creyente, del soldado, del Hijo de Dios, si queremos realmente ser vencedores. Hay una película que yo quiero recomendarles. Ahora que hay tiempo de ver televisión, no sé si está en internet o en Netflix. Bueno, la pueden buscar en algún lado. Se llama Hasta el último hombre. No sé si algunos la han visto. Es un poco de guerra, pero brevemente trata de un soldado que por sus creencias religiosas, él quiere ir al ejército, pero no lo quieren dejar. Porque él dice que él quiere ir, pero no quiere matar, no quiere tomar un arma, el fusil, para matar a otros seres humanos. Y es todo un conflicto, y hay demanda y todo eso, pero finalmente aceptan, y aquel hombre va a la guerra. Es un enfermero, pero él está convencido de que desde lo que él sabía, desde los dones que él tenía, podía ser fundamental para ganar, tener la victoria en la guerra que iban a enfrentar. Y finalmente cuando van a esa guerra, o a esas batallas muy terribles, muy cruentas, resulta ser aquel que más vidas salvó allí. Con lo que sabía, con sus dones y con su valentía, su arrojo, arriesgó muchas veces su vida y salvó más soldados que cualquier otro que manejaba un arma, y terminó siendo condecorado porque dio hasta su misma vida. ¿Recuerdan que hablamos el jueves anterior de cuando se habla de Cristo que se dio a sí mismo, y cuando hablamos de los de Macedonia que se dieron a sí mismo, es dar hasta su propia vida? Entonces aquel hombre dio su vida. Mis amados, si nosotros no entendemos esto, no somos disciplinados, obedientes, hay orden y disciplina en nuestra vida y ponemos nuestros dones y al servicio del propósito de Dios, si no lo hacemos juntos y unidos, pues no vamos a tener una buena defensa de nuestra fe, no vamos a ganar. Algunos creen que su aporte no es válido, pero como aquel soldado, lo más insignificante, que para muchos era insignificante porque no sabía o no iba a coger un fusil, pero tenía otros dones que pudo colocarlos al servicio de su batallón. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar, mis amados, para que el Evangelio, para que este propósito y esta misión en la que hemos sido llamados, seamos, como dice la Escritura, más que vencedores, obviamente en Él. Pero tenemos que tener un entendimiento y un conocimiento de lo que se trata. Por ahora, mis amados, eso es todo por esta mañana. Esperamos sus aportes, que son muy valiosos. No dejen de hacerlo. Algunos creen que es sencillo. No, todo eso nos ayuda a crecer. Así que enseguida, al terminar este video, nos vamos a estar conectando una vez más a través de Zoom y vamos a estar haciendo nuestros respectivos aportes, y a la vez que tenemos comunión como cuerpo, como familia, y así seguimos creciendo y seguimos adelante en el cumplimiento de este propósito. Un abrazo para todos, mis amados, un resto de día y de semana en casita, juicioso, pero disfrutando de este maravilloso tiempo creciendo juntos. Un abrazo para todos y ya nos vemos a través de la plataforma de Zoom.